metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglicemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y proteínas y que resultan de defectos de la secreción o de la acción de la insulina. Eso cuando estamos hablando de una generalidad en base a qué es diabetes. Pero vamos a ver en el siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, quiero ver antes. Siguiente. Aquí. Dentro del ámbito de lo que es la diabetes, obviamente tenemos una clasificación y vamos a hablar de diabetes gestacional, que corresponde a una intolerancia de los carbohidratos de severidad variable. Esto va a depender de la etiología y va a depender de la idoneidad de cada paciente, que inicia o es reconocida por primera vez durante el embarazo. Entonces, esta va a ser la clave para nosotros hacer el diagnóstico de esta paciente con el embarazo. Obviamente, por eso se llama diabetes gestacional, porque la estamos detectando por primera vez durante el embarazo. Si la paciente ya tenía síntomas desde antes, pero no tenía estudio, no tenía ningún criterio para clasificarla como diabética, y en esta ocasión tiene prueba de embarazo positiva más alteraciones, la vamos a detectar como una paciente de diabetes gestacional. Y obviamente, sin importar que se requiera o no de insulina y que persista después del parto. Vamos a hablar obviamente que después del parto vamos a hacer a veces un diagnóstico en retrospectiva, ya que obviamente una vez pasa el puerperio, normalmente estas pacientes, sus glicemias empiezan a estabilizarse y a veces los medicamentos se quitan del todo. Vámonos para atrás, por favor, en la presentación. Y en la epidemiología vemos que la morbilidad y mortalidad perinatal actual sigue siendo muy elevada, del 2 al 5%. Esto obviamente estamos hablando de un estudio del 2019 de el tratamiento de diabetes tipo 2 de medicina basada en evidencia. Obviamente podemos hablar que en nuestro país, si ustedes consultan a los hospitales y en las complicaciones del embarazo o las patologías del embarazo, podemos ver que casi el 90-80% de las pacientes ingresadas es secundario a una diabetes gestacional. Y de acuerdo a la American Diabetes Association, afecta casi el 7% de los embarazos. Siguiente. Y esto es lo que hablaba de clasificación de la Asociación Americana de Diabetes. Obviamente, cuando hablamos de diabetes, podemos hablar de los distintos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, la que nos corresponde a nosotros, la gestacional, y el tipo 4 es obviamente aquel en el cual hay muchos tipos de diabetes genéticos, MODI, etc. Siguiente. Siguiente. Y otro punto importante es que vamos a también vernos en la obligación que hay pacientes que son asintomáticas. Y en estas pacientes que son asintomáticas, vamos a tener que tamizarlas, o sea, buscar a esas pacientes que están diabéticas, ya que hay pacientes que no tienen síntomas tempranos, que no síntomas tardías, y vamos a ver por qué es la aplicación de esta idea. Vamos a ver que hay factores de riesgos en el cual nos va a ayudar a detectar o decir, esta paciente amerita un estudio de diabetes. Vemos en los factores que tenemos, historia de macrosomías fetales o antecedentes de hijos macrosómicos en embarazos previos, el síndrome de ovario poliquístico por sus alteraciones metabólicas se asocia con diabetes en la gestación, la hipertensión arterial crónica, estados hipertensivos del embarazo, antecedentes obstétricos desfavorables como historia de abortos espontáneos o muertes fetales inexplicables, historia familiar de diabetes, obesidad, edad materna superior a los 25 años, aquellas pacientes que tienen antecedentes de glucosuria persistente y una paciente que tenga la historia de diabetes gestacionales en embarazos anteriores, tiene casi el 50 al 70% de probabilidad de generar diabetes en los embarazos siguientes. Siguiente, por favor.
tienen que tener en claro algo que quizás no he puesto en la diapositiva. Tenemos que tener cuidado con aquellas pacientes que la hemos detectado como diabéticas, fue el parto, luego el puerperio, y obviamente tenemos que tener en cuenta que estas pacientes después, si no se embarazan, 5 años después, tienen una alta probabilidad, según los estudios indican que a veces hasta el 30% de generar diabetes mellitus. Obviamente, esto aún más, si vuelven a salir embarazadas, este riesgo se eleva más de volver a desarrollar diabetes gestacional. Y acuérdense que yo les decía, hay pacientes que las vamos a detectar en base a factores de riesgo. Y esto obviamente es en aquella paciente que posiblemente antes del embarazo nunca tuvo ninguna sintomatología, llegó al embarazo, factores de riesgo casi no tiene, y tenemos que tener en cuenta que eso le explica la siguiente presentación. Vemos que la fisiopatogenia normal del embarazo, si ustedes se recuerdan de los cambios fisiológicos del embarazo, vamos a ver que en los primeros trimestres, o sea, en las primeras 12 semanas, vemos que aquí empieza a hacer efecto cierta componente hormonal. Y este componente hormonal va a ser el encargado de detonar múltiples situaciones. Y en el caso que nos ubicamos en nuestro tema, vamos a ver que los efectos de la progesterona y los estrógenos en el primer trimestre causan una hiperplasia de células beta del páncreas y esto aumenta la secreción de insulina. ¿Y qué sucede? Vamos a tener que la paciente en las primeras semanas de embarazo es una paciente que tiene alta concentración de glucosa, pero también así tiene alta concentración de insulina. Entonces, normalmente las pacientes embarazadas tienen el hecho que después de una comida posiblemente puedan sentir un poquito de malestar, un poquito de mareo, un poquito de sensación de desvanecimiento, ya que vemos que en el primer trimestre la secreción de insulina está más aumentada como que antes que estuviera embarazada. Obviamente, por eso vamos viendo que estas pacientes, eh, a veces en el concepto de diabetes gestacional, queda ahí como un error o un espacio vacío, ¿verdad? Porque hay pacientes que a veces en las primeras 4 semanas tienen síntomas. Entonces ahí que nos queda la duda. ¿Esta paciente es diabética desde antes del embarazo, ya estaba diabética y nunca consultó? ¿O de verdad está ocasionando síntomas el embarazo, que va a ser muy poco probable? Ya estamos revisando el por qué. Y vamos a ver que según la fisiopatogenia de los carbohidratos, vemos que en el segundo y tercer trimestre, aquí ya empieza a hacer auge algo tan importante del embarazo que es la placenta. Y obviamente, una vez haya placenta, obviamente, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de placenta, hablamos de un órgano secretor, de un órgano funcional metabólicamente, tanto metabólica para ver, como para retener oxígeno y expulsar sustratos, como también es un órgano con alto potencial endocrino. Entonces, dentro de todo esto tenemos uno que es importante, que cuando ya hay placenta, o sea, después del segundo trimestre, la placenta ya tiene un tamaño adecuado, un tamaño adecuado para producir ciertas hormonas. Y una de esas es tan importante que por favor no se les vaya a olvidar, el lactógeno placentario. Entonces, una vez tenemos placentas, este lactógeno placentario empieza a aumentar cada semana y vemos que aquí ya hay una alteración en la secreción de hormona del crecimiento, de hormona del cortisol, ocasiona que este lactógeno placentario vaya a los tejidos periféricos, a la cabeza, hígado primordialmente al hígado y al tejido graso, y esto hace que este lactógeno placentario se una a los receptores de insulina y bloqueen el paso o bloqueen la acción de la insulina. ¿Y qué es lo que va a producir? Que algo que se llama resistencia periférica a la insulina, que no es más que los receptores de insulina están bloqueados y lo que hace es que bloquea la acción de insulina y esto bloquea
el paso de la glucosa del torrente sanguíneo hacia los órganos secundarios, hígado, grasa, glándulas suprarrenales, etc. Y obviamente esto me va a aumentar un incremento del depósito de tejido de grasa materna. Obviamente también algo que afecta ya en estas etapas del embarazo es que hay un descenso del ejercicio, y obviamente algo muy importante o por lo que cual está pasando esta situación es que hay un aumento, hay un aumento de la demanda fetal por este nutriente. Entonces esto es lo normal. Necesitamos que el, en el torrente sanguíneo haya más cantidad de glucosa secundaria al lactógeno placentario. Pero llega el momento en que ciertas pacientes que tienen factores de riesgo, esta alteración de esta bloqueo del lactógeno placentario se vuelve patológico, o sea que es tan desregulado que hace que obviamente se bloqueen todos los receptores y ande una gran cantidad de glucosa en sangre. Recapitulando, por favor, tengamos en cuenta, no es lo mismo una paciente que venga con 3 semanas, 4 semanas de embarazo y ya venga con altos síntomas de hiperglicemia, que obviamente una paciente que me empieza ya por las 14, 16 semanas a producir síntomas. Obviamente van a tener una evolución muy diferente, pero eso sí, si lo detectamos el aumento de glucosa durante el embarazo que antes no sabíamos, esta paciente es diabética gestacional, sí o sí. Siguiente diapositiva. Entonces aquí viene el punto. Y se van a dar cuenta que ciertas literaturas hablan de qué exámenes se hacen antes y qué exámenes se hacen después. Por favor, les vuelvo a repetir, no se vayan a equivocar y me vayan a decir que debajo de las 24 semanas es diabética pregestacional y arriba de las 24 semanas es diabética gestacional. En el caso de tema de diabetes, no tiene nada que ver la semana de gestación en que se hace el estudio. Simplemente tiene que ver paciente que se realiza el estudio y es diabética y está embarazada. Así tenga 1, 20, 24, 34, 38 semanas. Si esta paciente no tiene diagnóstico previo antes de la prueba de embarazo, esta paciente se tiene que clasificar como diabetes gestacional. Obviamente, ahí viene el dilema, y ahí viene el problema. Paciente con síntomas allá por las 8 semanas, pasa el embarazo, se da el parto, luego viene el puerperio y después del puerperio sigue hiperglicémica, lo más seguro que esta paciente en retrospectiva, esta paciente era una diabética gestacional que simplemente estaba descompensada. Ahí sí ya podemos hacer un diagnóstico, pero eso es en retrospectiva, no se puede hacer en el momento de que se ocupa el diagnóstico. Y por eso, si se dan cuenta, yo les pongo, si quieren, ponga la siguiente presentación. Les pongo pruebas de laboratorio antes de las 24 y después de las 24. Obviamente esto con el hecho de que podemos tener pacientes que tenga factores de riesgo y sea necesario hacer estudios antes de las 24 semanas. Obviamente, si estamos hablando de una paciente que ha estado sana, tiene factores de riesgo moderados, entonces podemos hablar que esto amerita un estudio de tamizaje de diabetes. Atrás, por favor. Antes de las 24 semanas, simplemente vamos a ocupar criterios diagnósticos de diabetes. Glicemia en ayuno mayor de 126, glicemia postprandial o después de 2 horas de mayor de 200, una hemoglobina glicosilada de 6.5 o mayor, y obviamente hiperglicemia o una glicemia al azar mayor de 200 después de cualquier comida. Obviamente, si se dan cuenta, simplemente estos son criterios de estudio de diabetes como que la paciente no estuviera embarazada. Lo hacemos porque ya les vuelvo a repetir, se hace de esta manera, según la literatura, debido a que, en teoría, debajo de las 24 semanas o de allá por las 12, 14 semanas, el lactógeno placentario es bien poco para ocasionar una diabetes gestacional pura. Pero
ahí viene el hecho. Siguiente diapositiva. Vemos que obviamente llega una paciente que no ha tenido síntomas, su glucosa en ayuno de allá del control pernatal estuvo normal, pero siempre hay riesgo pero tiene factores de riesgo como obesidad, antecedentes de macrosomía, etcétera. Entonces aquí sí entra un estudio de tamizaje puro y que normalmente se deja después de las 24 semanas. Y tenemos dos formas. La forma de 2 pasos en el cual se le da una toma a la paciente de 75 gramos y tomamos la glucosa en ayuno, 1 hora y después de 2 horas. Si alguno de estos valores que les pongo aquí está alterado, se considera diabética. Y otro está el de 2 pasos, en el cual, perdón, ese era el de 1 paso. El otro está el de 2 pasos, en el cual ocupamos un tamizaje y eso es el que nosotros ocupamos en El Salvador. Damos una toma de 50 gramos, le tomamos una glucosa después y ahí entra el valor. Si es mayor de 140, esta paciente se considera como sospecha de diabetes gestacional y va al siguiente paso que corresponde dar una toma en ayuno de 100 gramos de glucosa y hacer 4 muestras, una en ayuno y una muestra de glicemia central 1 hora después por 3 horas. Y obviamente si tenemos 2 valores afectados de estos 4, podemos decir que esta paciente que ya tamizamos con el O'Sullivan, esta paciente que le hicimos el siguiente paso, tiene 2 valores positivos, la dejamos como una diabética gestacional. Van a encontrarse con a veces el criterio que en nuestro sistema muchas veces se deja el O'Sullivan, que es el de 50 gramos, y tenemos un resultado mayor de 200. Le tomamos una glucosa después, tomamos la glucosa después de los Sullivan y nos sale mayor de 200. ¿Qué ocurre en esta situación? Obviamente si nos recordamos en la presentación que tuvimos anteriormente, se recuerdan, si dijimos que un criterio de diabetes es paciente con una glucosa central mayor de 200 al azar, que prácticamente eso actuaría o funcionaría como una glucosa al azar mayor de 200, entonces ya no amerita el siguiente paso y de una sola vez se podría catalogar como una diabética gestacional y así empezar el tratamiento adecuado. Siguiente. Vaya chicos, ¿tienen dudas hasta dónde vamos ahorita? Hola, hola, ¿tienen dudas, preguntas con el diagnóstico, en la fisiopatología, en la patología normal de los carbohidratos? He tratado de explicar solo lo más que puedo, lo más sencillo que puedo, para que obviamente este tema me es muy importante que lo aprendan, porque si les estoy diciendo que es la patología más frecuente del embarazo, créanme que muchas veces van a estar en contacto con esta patología. ¿Tienen dudas? Todo claro. Ok, aquí alguien dijo que todo claro, entonces seguimos. ¿Por qué me detuve en este momento? Porque obviamente viene el tratamiento. Va a ser bien difícil que iniciar el tratamiento de una sola vez a la embarazada. Normalmente en el médico general viene, detecta a la paciente, que es su trabajo, y luego la refiere o con el ginecólogo o con el perinatólogo. Entonces también como ginecólogos a veces nos estamos limitados porque obviamente cuando llega con nosotros tenemos solo el contacto de que tenemos de lo que nos traen la referencia, ¿verdad? Obviamente muchas veces estas pacientes en el tercer nivel que llegan las pacientes donde que tienen mayores factores de riesgo, se ingresan a perinatología. Créanme que el 100% de pacientes que llegan por diabetes gestacional, independientemente de la semana de gestación, amerita ingreso en nuestro hospital. Y esto es ya que
ahí tienen a la paciente más tiempo, entonces pueden hacer más estudios y elegir el diagnóstico, el tratamiento ideal para cada paciente, porque esto, así como les pongo aquí la imagen de una báscula, obviamente no es solo de dieta, no es solo de ejercicio, no es solo de fármacos, sino que en el tratamiento de la diabetes, créanme que algo que más importa es la disciplina, porque vemos que las pacientes lo que no tienen es disciplina y sobre todo si se dan cuenta en nuestra sociedad, nuestra dieta es alta, tiene una alta carga de carbohidratos. Por ende, obviamente, secundario, vemos que nos enfrentamos a una de las patologías más frecuentes que es la diabetes. Pero en el tratamiento vemos que tenemos que tener un balance entre la dieta, el ejercicio y el uso de fármacos. Aquí le pongo la insulina y ya se las voy mencionando, ya que es el tratamiento ideal para la paciente diabética gestacional. Entonces vamos a ver que tenemos un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Siguiente. En el tratamiento no farmacológico vemos que vamos a ocupar dieta y ejercicio. Dentro de la dieta vamos a tener que el objetivo de la paciente diabética es que la ingresamos, se le toma un hemogluco 1 o 2 horas después de cada comida y con esto el objetivo es que la paciente 2 horas después de cada comida todos sus hemoglucos estén debajo de 120 miligramos de cilitro y que en ayunas esté entre 70 a 100 miligramos de cilitro. Les hago la aclaración, el seguimiento de la paciente diabética se hace en base a hemoglucotest y todo lo que hicimos anteriormente para el diagnóstico se hace en base a glucosa sanguínea central. Entonces, otro punto importante es la ingesta nutricional y esto obviamente va a depender de la nutricionista y obviamente vemos que vamos a tener un objetivo. Si se dan cuenta, según el rango de IMC que esté la paciente, así son las kilocalorías que le vamos a ofrecer durante el día con el objetivo de que la paciente no gane más carbohidratos de los que sean necesarios en base a su índice de masa corporal. Y obviamente la ingesta nutricional, una carga de carbohidratos complejos del 30 al 40%, el siguiente 40% tiene que ser grasa y el 20% tiene que estar proteína. Eso cuando hablamos del tratamiento no farmacológico, porque como ya les mencioné, la paciente se ingresa y si obviamente tiene la curva positiva del que hicimos de 2 pasos, la dejamos como diabética gestacional y hay pacientes que se ingresan y le tomamos los hemoglucos por 24 horas, 2 horas después de cada comida y todos están debajo de 120 y en el ayuno debajo de 100. Entonces esta paciente obviamente es diabética gestacional, pero que simplemente con la adecuada dieta, con su ejercicio y con el balance nutricional está compensada, no necesita ningún fármaco. Siguiente. Le vamos a recomendar que el ejercicio, también aparte de la dieta que ya mencionamos anteriormente, es importante y le podemos ofrecer ejercicios 3 o más veces por semana de duración de 15 a 30 minutos. Lo ideal sería 5 días a la semana por 30 minutos con descanso de 2 días. Siguiente. Y luego ya viene aquí aquella paciente en el cual la ingresamos, se hizo el diagnóstico, se ingresa y tiene hemoglucos alterados, o sea, hemoglucos mayor de 122 horas postprandial y mayor de 100 en ayuno. Aquí sí tenemos el objetivo de que a pesar de que le demos dieta, a pesar de que le dimos ejercicio, no mejoraron esos hemoglucos. Entonces, aquí viene el uso de fármacos. El fármaco ideal, según las directrices de la diabetes mellitus gestacional del American College, vemos que la insulina es el fármaco idóneo para el tratamiento de estas pacientes.
Ventajas. Vemos que es la primera elección de tratamiento de diabetes gestacional. Se logra un mejor control glicémico. No cruza la barrera placentaria. Y sus desventajas, obviamente, que es un poquito más caro. Tiene que tener la paciente la disciplina y la agilidad de colocar la insulina, y a veces se vuelve difícil el apego al tratamiento. Ya como ustedes saben, en nuestra sociedad hay muchos tabús del uso de la insulina. Pero algo muy importante y que a veces calma a las pacientes es explicarle que estamos ante un hecho de una diabetes gestacional y que es posible, después del parto, la insulina sea retirada. Posiblemente. Esto va a depender cómo sigue la paciente después del parto y después del puerperio. Siguiente. Otro tipo de medicamento que podemos ocupar, las biguanidas, ventajas, bajo costo, fácil de administrar, amplia disponibilidad, pero tiene la desventaja. Una de las más importantes es que cruza la barrera placentaria, puede causar hipoglicemias neonatales y obviamente no está aprobado por la FDA, pero obviamente también a veces nos sirve para apoyo de tratamiento, ya que hay pacientes que es bien difícil mejorarles sus glicemias. Siguiente. Y el tratamiento insulínico vamos a tratar de explicarlo. Dice que se recomienda iniciar la terapia de insulina cuando la glicemia basal o glicemia en ayuna es mayor de 90 en 2 o más ocasiones en periodos de 15 días, o bien cuando la glicemia postprandial, que es la de 2 horas en hemoglucotest, es mayor de 120. Esto es lo que dice el American College de Obstetricia. Se oye muy bonito, ¿verdad? Que le vamos a dar el tratamiento según los controles de 15 días. Obviamente se dan cuenta que en nuestra sociedad, llevarlo a nuestra realidad, no vamos a estar viendo a una paciente cada 15 días para ver si va a ser necesario el tratamiento o no. Y más si la paciente a veces tiene dificultades para acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho y que funciona es que la paciente se ingresa por 24 a 48 horas para ver el control glicémico y para, si es posible, iniciar de una sola vez el tratamiento farmacológico. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vemos que la insulina, esta diapositiva si quieren la guardan en su mente o la guardan en su diario para ocuparlo, porque se van a topar en sus controles prenatales que hay pacientes que ya llegan con el esquema puesto. Y obviamente ustedes tienen que saber la capacidad de seguirle explicando a la paciente cómo lo va a seguir ocupando y a veces si es necesario corroborar si la dosis está correcta, ¿verdad? Porque a veces la paciente les puede decir, mire, ocupo 500 unidades al día. Obviamente vamos a ver que esa dosis a veces está fuera del rango que se considera lo estándar, ¿verdad? Y ahí va a ser necesario poder calcularlo y no se lo puede hacer como médico general. Entonces vemos que vamos a iniciar el tratamiento de insulina según la semana en que se está haciendo el estudio de la paciente. O sea que esta paciente normalmente, según, por ejemplo, si se ingresa a las 6 semanas, va a tener una dosis. Normalmente se vuelve a ingresar al mes para ver y corroborar que la dosis que se le está dando esté funcionando y si no, volver a recalcular la dosis en base a la semana que esté. Entonces vemos que las semanas de embarazo, si se dan cuenta, están divididas de 6 a 17, de 18 a 25, de 26 a 35 y de 36 a 40. Y así es la dosis que vamos a ocupar para calcular la dosis al día. Esto es importante. Por ejemplo, tenemos una paciente que está entre las 18 y 25 semanas de gestación, que es supuestamente donde vamos a tamizar a las pacientes con el O'Sullivan. Entonces, que prácticamente quizás va a ser la edad gestacional en que más encontremos diabéticas. Entonces vamos a ver que vamos a iniciar la insulina a dosis de 0.8
unidades internacionales por kilogramo de día. Y eso estamos hablando de insulina en general. Después viene el siguiente punto, que una vez ya tenemos la dosis de insulina al día, hoy sí la vamos a dividir en insulinas INPH o de acción lenta y insulinas de acción regular o de insulina regular o de acción rápida. Y la vamos a dividir de la siguiente manera. La dosis que nos dio en las 24 horas la vamos a dividir entre 3. Y esto vamos a hacer que 2/3 de la dosis diaria la vamos a cumplir 30 minutos antes del desayuno y 1/3 de la INPH, perdón, la vamos a cumplir antes de la cena. Eso en base a la insulina regular. Y de la dosis de la mañana, 2/3 corresponden a INPH y 1/3 a insulina regular. Y de la dosis de la tarde vamos a ver que media va a ser de insulina regular y medio va a ser de INPH. Siguiente, por favor. Otro fármaco que podemos ocupar o que a veces ya viene la paciente que es diabética pregestacional, ya está con metformina. Obviamente a veces estas pacientes no ameritan un nuevo estudio de diabetes, sino que simplemente se ingresan para control metabólico o control glicémico. Y si la paciente está controlada con metformina, está muy bien. Otro criterio que se ocupa es la obesidad. Paciente con obesidad extrema que está con diabetes gestacional, se puede ocupar metformina más insulina, que tiene muy buen apego. Y obviamente la gliburida no mucho se ocupa, la sulfonilurea, que prácticamente no la estamos ocupando, pero está dentro del esquema. Cuando hablamos de metformina, vemos que podemos ocupar una dosis mínima de 500 miligramos cada noche durante una semana y luego ir aumentando. Obviamente, no hacemos de esa manera el esquema, ¿verdad? Por eso es que ingresamos a la paciente 24 48 horas y si va mejorando con metformina, la podemos mejorar con metformina. O si no, podemos ocupar, si la insulina no está haciendo su efecto o no se alcanza, ya estamos dosis altas, podemos ocupar concomitantemente la metformina. Podemos llevar hasta una dosis máxima de 2.500 a 3.000 miligramos por día máximo. Siguiente. Y vemos que, obviamente, así como tenemos factores de riesgo, también tenemos complicaciones que puede tener la paciente diabética y que me hace más factible de que la paciente pueda tener otras enfermedades. Edema gestacional, trastornos hipertensivos, problemas infecciosos, pielonefritis, infecciones vaginales, vaginitis, vaginosis, infecciones de vías urinarias, puede tener amenazas de parto prematuro, hipoglicemias y obviamente que me desencadene diabetes después del puerperio. Siguiente. Y así también el feto, vamos a ver que puede tener ciertas complicaciones. Obviamente, normalmente la paciente que es diabética en las primeras semanas de gestación tiene mayor riesgo de abortos, casi de un riesgo del 6 al 29%. Tiene mayor riesgo de malformaciones congénitas, como cardiopatías congénitas, defectos del cierre neural. Esto es debido a que la hiperglicemia o la glucosa a nivel de las células primordiales donde se están formando los órganos, se dice que son teratogénicas. Entonces, por eso es importante que hay pacientes que pueden estar hiperglicémicas desde antes del embarazo y no se han dado cuenta. Obviamente, estas pacientes van a tener mayor factor de riesgo de tener algún defecto. También hay alteraciones de la placenta, puede haber dificultad correcta para la nutrición y tenemos a veces que puede tener una restricción del crecimiento intrauterino.
Siguiente. Hay más complicaciones, macrosomía fetal, sufrimiento fetal agudo, muerte fetal o óbito fetal inexplicables. Obviamente esto lo vemos en las diabéticas. Por eso es tan importante que tengamos un diagnóstico, un manejo adecuado y explicarle que la paciente diabética tiene mayor riesgo de muerte intrauterina súbita, alteraciones de la madurez, distocias de hombros durante el parto. Obviamente una de las complicaciones que vemos, obviamente si se dan cuenta de la cabeza, son fetos grandes, fetos con huesos grandes, hombros anchos, y esto me puede llevar a distocias de hombros durante el parto. Obviamente esto me puede causar traumas en el bebé, como así en el trabajo del parto. Aquellas pacientes también diabéticas tienen mayor riesgo de ruptura de membranas, por ende tienen mayor riesgo de partos prematuros, tienen mayor riesgo de ser hipoglicemias neonatales, hiperbilirruinemias y muerte fetal intrauterina, como ya les había mencionado anteriormente. Siguiente. Dentro de las complicaciones ovulares, polidramios. Obviamente esto va a ser secundario a la afectación del endotelio vascular útero-placentario, y esto me puede llevar a una debilidad de las membranas, y lo que me puede ocasionar una ruptura prematura de membranas, y ahí vienen todas las complicaciones de la ruptura. Podemos hablar de infecciones, de partos sumamente prematuros, y obviamente la prematurez, como podemos recordar, es una de las mayores causas de morbimortalidad neonatal. Siguiente. Vamos a hacer una pausa, déjenme 5 minutitos, solo me voy a hidratar un poquito. Si tienen dudas en base a lo que estamos hablando de diabetes, por favor, las pueden estar haciendo, que los estoy escuchando. Doctor, tengo una consulta. Hola, hola, dígame, me escucho. Confirmando que comprendí bien, entonces el tratamiento con metformina sería ideal para aquellas pacientes que ya tenían una diabetes pregestacional, ¿verdad? No es que sea lo ideal, pero el punto es que si ya tienes una paciente que ya es diabética pregestacional, está en tratamiento con metformina, tú le Ujú. ingresas y ves que las glicemias están bien, o sea, no vamos a quitar algo que ya está compensado para iniciar otro tratamiento, ¿verdad? Entonces, el ideal de la diabetes, independientemente tanto pregestacional como diabetes gestacional, el ideal es la insulina. Pero, obviamente, si ya tenés la diabética, está con metformina, o ves que hay pacientes que, digamos, si yo les estoy diciendo, tienen hemoglucos de 122, de 115, que en teoría está ya dentro de lo normal, pero que ahí anda rozando lo alto, puedes empezar metformina también, que no está mal, y dejar la insulina para después. Pero el tratamiento ideal de la diabetes, por favor, es la insulina. Si ya está con metformina y está compensada, mejor ni se toque, que así la paciente está bien. Ah, ok, entonces una diabética pregestacional que ya ha sido tratada con metformina y está Sí, controlada, la mantenemos con eso. Pero y sí. si estuviera descontrolada, entonces sí la Ah, insulina. claro, claro. Iniciar la insulina, y es más, a veces estas pacientes que está descompensada, a veces la dejamos con las dos de una sola vez. No quitamos Gracias. la metformina y le sumamos la insulina, porque obviamente está descompensada. Y el punto es que, acuérdense lo que hablamos de la fisiopatología. Eh, Normalmente quien me va a ocasionar la diabetes, lo que me va a ocasionar la descompensación,
va a ser entre más semanas vaya teniendo la paciente. Obviamente, si está descompensada desde las semanas primeras, o sea, esta paciente la va a ir peor que aquella paciente que allá por las 24, 20, 30 semanas debutó con diabetes. O sea, menos, ya hablamos de complicaciones fetales. Obviamente, paciente que no estuvo expuesta a tanta glucosa en las primeras semanas tiene menor riesgo de no tener malformaciones congénitas cardíacas y neuronales, ¿verdad? ¿Se solventó la Sí, pregunta? doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más, vamos a continuar con el tema que ya es tarde para ustedes. Yo llegué tarde a la clase. Obviamente vamos a hablar ahorita de ciertas patologías. Acuérdense que no vamos a tocar todas las patologías, o sea, solo es una pincelada, ¿verdad? Es como una guía que les tiene que servir para saber qué tienen que estudiar y en qué detenerse más, ¿verdad?